Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra lección número 3 de educación sexual. Hoy abordaremos todo lo relacionado a métodos anticonceptivos. Entonces, vamos a iniciar entendiendo que un método anticonceptivo es cualquier forma de impedir la fecundación o concepción al mantener relaciones sexuales. Entonces, vamos a abordar los métodos naturales, que estos se basan en la observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación y a la adaptación de la sexualidad a las fases fértiles o infértiles del ciclo en función de que se desee o no a una concepción. Vamos también a conocer los métodos simples en los que tenemos el de temperatura basal, que pues este método se evidencia el aumento de la progesterona, que pues acuérdense en el módulo pasado lo trabajamos, que esta es una hormona, y pues esto que hace, que induce en la temperatura corporal interna de la mujer tras la ovulación. Entonces en clase lo vamos a tocar un poco más a fondo. Este método de la temperatura entonces también pues cumple ciertas condiciones en las que pues vamos a tocar los 6 días de infertilidad preovulatoria. Tenemos el método de ovulación, que es el método Billings y otros, que también los abordaremos, y estos se basan en la observación diaria de los cambios del moco cervical a lo largo del ciclo femenino. Entonces también acá vamos a ver los niveles de estrógenos que también pues se asocia al aumento de estos en el momento de la ovulación. Tenemos también los métodos de la amenorrea de la lactancia, entonces vamos a ver cómo el método MELA define estos criterios que deben cumplirse para una aplicación segura de este método que se actúa o es un ente de regulación de la fertilidad. Tenemos los métodos compuestos que, bueno, en este encontramos el método sintotérmico que combina el método de la temperatura basal con un diagnóstico de infertilidad postovulatoria. Entonces, en este método encontramos la combinación de una serie de síntomas que también pues vamos a abordar, como el moco cervical, el cuello del útero, entre otros. Los métodos de barrera, entonces en él pues vamos a mirar por qué estos métodos de barrera impiden la entrada de esperma a la vagina. Entonces tenemos el preservativo, tenemos el diagrama y la lea contraceptivo, que es otro método de barrera que vamos a abordar. Entonces en clase vamos a conocer las características puntuales de cada uno de estos métodos, vamos a mirar cómo actúan y vamos a ver cuál es el proceso para llegar pues a este método de planificación. Tenemos los métodos químicos y hormonales, que también pues acá vamos a abordar las píldoras anticonceptivas, los espermicidas, y se puede aplicar pues en diferentes formas. Vamos a mirar cuáles son esas formas y vamos a tocar las características de cada uno. Bueno, también entendemos que este método de planificación entonces también se puede dar por vía oral, que es pues la píldora anticonceptiva. También tenemos parches anticonceptivos, un anillo vaginal y el anticonceptivo subcutáneo, que también lo vamos a abordar en clase. En toda esta parte, pues actualmente la anticoncepción en los hombres hormonal está en desarrollo, está en estudios, se prevé un avance, pero pues hasta ahora está en el proceso. También hay anticoncepción hormonal que suprime durante los meses la regla y también vamos a abordar el anillo vaginal, que es otro de los métodos anticonceptivos. Cuando nosotros tocamos o sabemos o escuchamos este método combinado, es considerado como el método anticonceptivo por excelencia, debido pues que tiene una alta afectividad y pues según los estudios este método anticonceptivo es similar a la píldora. Entonces acá también pues vamos a explicar, vamos a abordar cómo es este método, cómo es la manera en que actúa este preservativo masculino. Tenemos el dispositivo intrauterino, DIU, el famoso DIU, que este es un método pues que se basa en la colocación en el interior del útero de un dispositivo plástico, también pues con elementos metálicos, y esto pues produce una alteración y dificulta pues
la manera de la fecundación y también la implantación del óvulo fecundado, que también en clase les voy a explicar un poco más a fondo, y vamos a conocer cómo funciona este dispositivo, los tiempos en los que se hace el método y cómo funciona. Tenemos también los métodos anticonceptivos irreversibles. Este método, pues su palabra lo dice, ¿cierto? Es algo que ya es irreversible, como por ejemplo la ligadura de trompas de falopio, ¿sí? ¿Qué consiste en eso? En ligar, en cortar estas trompas de falopio con grapas a fin de que impida que el óvulo se implante en el útero o que los espermatozoides se encuentren con él. Acá también encontramos la vasectomía, que es la operación pues quirúrgica, ¿cierto? Para seccionar los conductos deferentes que transportan los espermatozoides a los testículos. Entonces también en clase vamos a abordar esta partecita, les voy a explicar en qué consiste la cirugía y cuáles son las características de este proceso reversible, aunque pues también tiene dificultades. Bueno, es muy importante entender que la consulta de anticoncepción, ¿cierto? Pues parte, primero pues por el motivo de consulta latente, tiene que haber pues previo o posterior al inicio de una relación sexual, frecuencia de las relaciones sexuales, conocimiento y uso propio y previo de algún método, rechazo a algún método, situación de riesgo, información, actitud y agrado de toda la exposición a estas partecitas. Entonces también en la clase pues vamos a abordar todas estas consultas que se hacen de anticoncepción y de qué manera nosotros debemos conseguirlas a través pues de las EPS. La elección del método pues depende de la edad, depende del momento evolutivo, del deseo de la pareja participar en esa elección, del comportamiento sexual de la pareja, de los riesgos y beneficios que brinda cada uno de estos métodos que vamos a abordar y de los factores socioculturales. Bueno, también vamos a tocar la doble protección, que es otro método de anticoncepción, ¿cierto? Donde se hace pues la protección al embarazo y la protección pues de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces en clase vamos a abordar esta parte. Es importante también entender que hay una anticoncepción de emergencia, donde pues hay un mecanismo de acción que actúa a través del ovario y la migración espermática y el endometrio. Entonces también pues en clase vamos a abordar esta conceptualización. Listo, queridos estudiantes, muchas gracias por haber observado este video. Recuerden que en nuestro encuentro sincrónico abordaremos la temática más a profundidad, conoceremos las características de cada uno de los métodos, vamos a trabajar mitos también pues que existen en toda esta parte de la anticoncepción, de los métodos anticonceptivos. Entonces pues la idea es que podamos encontrarnos en nuestro encuentro sincrónico y podamos abordar las preguntas, también sus aportes que son de gran importancia. Bueno, que tengan un feliz día, Dios les bendiga. Chao.